Hola a todos, vamos a continuar con las sesiones. Entonces estamos viendo propiedades de ideales máximos en álgebras de Banach con unidad complejas. Entonces habíamos demostrado que el último resultado es que si tengo yo una álgebra de Banach con unidad compleja, entonces todo ideal máximo es cerrado. Entonces eso pues nos ayuda a tomar el cociente en primer lugar, que esté bien definido el A módulo I, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver una cosa importante en álgebras de Banach, es la relación que existe entre ideales máximos y elementos de M gato de A, ¿no? Que es pues lo mismo habíamos visto, que es el mismo que el M de A, las funcionales lineales multiplicativas no cero continuas, es lo mismo que las funcionales lineales multiplicativas nada más. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué relación hay entre estos? Básicamente es que un elemento del M gato de A determina un ideal maximal y de un ideal maximal determina un elemento de M gato de A. Eso es todo. Entonces vamos a escribir el teorema. Entonces vamos a ponerle el teorema de los ideales máximos, por si hacemos referencia en algún momento a él. De los ideales máximos, ¿está bien? Entonces dice, sea A un álgebra de Banach, compleja con unidad. Compleja y conmutativa. Aquí es donde ya va a entrar lo conmutativo. Compleja, conmutativa y con unidad. Con unidad E, ¿está bien? Dice punto. Entonces, cada F en M gato de A, ¿no? En el espectro del álgebra, se tiene que el kernel, este es el ideal máximo, el kernel de F es un ideal máximo. ¿Está bien? Y también, o bueno, ¿cómo le ponemos? Punto y aparte, ¿no? ¿Cómo le ponemos? Inversamente, ¿no? Inversamente, si M, el conjunto de A, es un ideal máximo, ¿sí? Entonces existe un único. Vamos a llamarle F0 en M gato de A, tal que M es igual al kernel de F0. ¿Está bien? Entonces, cualquier funcional determina un ideal máximo y cualquier ideal máximo determina un funcional lineal multiplicativo no cero. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer la demostración. Entonces, a ver la demostración. Entonces, tomen un elemento en M gato de A. En el espectro del álgebra, ¿no? Recuerden que el de M gato le damos el espectro del álgebra, pero pues, es usualmente estarle diciendo que es el M gato. Un carácter, ¿no? Recuerden que es un carácter, es un funcional, es una F
de A en C, lineal, multiplicativa, no cero. ¿Está bien? Entonces, si ustedes toman sea J igual al kernel de F, es fácil ver que es un ideal, es un subespacio y además, como es multiplicativo, bueno, a ver, es un subespacio. Es un subespacio y si X está en A y Y está en el kernel de F, entonces F de X por Y, como es multiplicativa, pues esto es F de X por F de Y, entonces esto es 0, porque ya está en el kernel, ¿no? Entonces X por Y, que es lo mismo que Y por X, está en el kernel, ¿no? Vamos a ponerlo abajo mejor. Entonces X por Y, que es igual a Y por X, está en el kernel de F. Entonces es un ideal. Entonces J es un ideal. Vamos a probar que es máximo. ¿Está bien? Como F es distinta de 0, ya tenemos un hecho. Como F no es 0, es no 0, entonces pues es distinto del total, ¿no? No todo es, no vale 0 en todo. Entonces pues tomen uno. Sea A en A menos J, que está en A pero que no está en J. ¿Está bien? Entonces fíjense, vamos a probar que es un ideal máximo. Entonces pues tenemos que probar la condición de que si tomo uno en medio, un ideal I entre arriba de J y abajo de A, entonces o es A o es el total. Pero antes de eso, fíjense, voy a hacer lo siguiente. Tomen uno acá, ¿está bien? Y sea cualquier elemento X en A, un elemento, ¿no? Entonces fíjense que X, porque se puede escribir de esta manera porque pues, se cancelan los términos, X se escribe como f de X entre f de A. Aquí estoy usando que f de A vale distinto de 0 porque no está en el ideal. ¿Está bien? En el ideal J, en el kernel. Más X menos A por f de X. Uy, menos A por f de... Ay, qué feo. Por f de X entre f de A. ¿Está bien? O sea, es 0, se cancelan, ¿no? Los términos que no son X. Entonces, ¿qué pasa si yo le aplico la función? Entonces, f de X pues va a ser igual a perdón, no, no, f de X no. Si le aplico la función al que está de este lado, que va a quedar f de X menos A por f de X entre f de A, por la linealidad me va a quedar f de X menos, porque es multiplicativa, f de A por f de X entre f de A, entonces se cancelan estos y nos queda 0 f de X. Entonces quiere decir que este de acá está en el kernel, está en J. ¿Está bien? Entonces lo que hemos visto es que cualquier elemento se escribe como bueno, aquí está al revés, ¿no? Porque debe ser f de X. Aquí estoy escribiendo al revés porque es escalar. Entonces aquí tengan cuidado, ¿no? Este es escalar, vector. Sí, lo escribí muy mal. Entonces, fíjense, entonces lo que está pasando es que estamos viendo que cualquier X se escribe como un escalar por A más un elemento en J. Entonces lo que estoy viendo es que X está en la suma de la forma, las multiplicaciones por A de escalares más J. Entonces, como fue cualquier X, estoy viendo que A es igual a CA más J. Entonces de aquí vamos a deducir que J es un ideal máximo. Entonces, para ver que es un ideal máximo, pues debo tomar uno en medio. Entonces, sea ahora, vamos a ponerlo así, ¿no?
sea I ideal, ¿no? De A tal que pasa lo siguiente, J está contenido en I y está contenido en A. ¿Qué debo demostrar para que sea ideal maximal? Tengo que demostrar que J es igual a I o I es igual a A. Esto es lo que quiero probar, ¿no? Entonces, pues puede ser de dos maneras. Suponer que J es distinto de I y probar que I es igual a A. O suponer que I es distinto de A y probar que J es distinto de I, J es igual a I. Entonces lo que vamos a hacer, supongamos que I es distinto de A. Entonces tengo que demostrar que I es igual a J. Entonces tengo que demostrar simplemente que I está contenido en J porque ya tengo la otra contención. Entonces, pues ¿qué hago? Pues tomo un I en I, ¿no? O sea, I en I. ¿Está bien? Entonces, como está en el álgebra A, se escribe de esta manera. ¿Dónde está? Se escribe como un escalar por A más J. Entonces, existe lambda en C tal que y existe J en el kernel, en el ideal J, tal que I es igual a lambda por A más J. ¿Está bien? Entonces, aquí lo que debe de pasar es que el lambda debe ser 0. Para que pues I sea igual a un elemento J y estaría en J. Entonces, ¿qué pasaría si no? Supongamos que lambda es distinto de 0. Entonces, fíjense qué pasa. Pues yo puedo despejarlo. Sería I menos J es igual a lambda por A. Entonces, A pues es igual a I menos J entre lambda. Y entonces, ¿en dónde estoy? ¿A dónde llego que está este elemento A? Fíjense. Bueno, pasó el pan. Ya ni modo, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué pasa con este elemento A? Lo que estaríamos viendo es que... A ver, espérenme. Ah, es que aquí me equivoqué. Es que aquí no es J en J. Es J. Ah, sí, es J en J. Entonces, lo que estamos viendo... Espérenme. Sí, entonces lo que está pasando es que fíjense, I está en I, ¿no? Donde lo voy a subrayar con colores para que se vea. I está en I. J está en J. Y como J está contenido en I, entonces J también está en I. ¿Está bien? Y como es un subespacio, entonces este está en I. ¿Está bien? Entonces, fíjense qué pasa. Entonces, lo que tengo es que I está en A. Y es que esto es igual a CA más J. Y entonces J está contenido... El J está contenido en I. Por hipótesis de acá arriba, ¿está bien? Pero estoy viendo que A está en I. Entonces todas sus multiplicaciones por escalares también estarían en I. Entonces esto está en I más I. ¿Sí? Pero I es un subespacio. Entonces I más I debe ser igual a I. Entonces, ¿a qué llego? Entonces ya llego acá, que A, de acá, ¿no? A es igual a I. Lo que estaba yo suponiendo que no, por acá arriba, ¿dónde está? Acá, ¿no? Ahí, ¿dónde está? No, no, no. Ajá, supongo que I es distinto de A. Entonces no puede pasar, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues sí debe pasar que lambda es igual a 0. Entonces, I es igual a J, está en J. Entonces, como fue cualquier elemento en I está contenido en J, entonces pues son iguales. I es igual a J. Y ya, ¿no? Entonces, J es maximal. Es máximo, perdón. Es un ideal máximo, ¿sí?
Y bueno, en realidad aquí no se usó que fuera conmutativo hasta el momento, salvo por ahí que escribía algo que el kernel fuera, este es un ideal, pero pues esto se puede probar que el kernel es un ideal izquierdo o derecho, o sea, es lo mismo, es un ideal izquierdo y derecho. Entonces ahí no habría problema. Entonces, ahora lo que viene es suponer que tengo yo un ideal máximo y tengo que probar que viene de un funcional lineal multiplicativo no cero. Entonces, bueno, eso lo hacemos mañana. Entonces lo voy a poner aquí. Ahora sea M subconjunto de A, un ideal máximo. ¿Qué tengo que demostrar? Tengo que demostrar que existe un único F0 en M gato de A, tal que M es igual al kernel de F0. Y aquí sí se va a usar fuertemente la continuidad en algún momento. Entonces, eso lo vamos a ver mañana. Entonces, por el momento aquí le dejamos. Bueno, hasta luego.